vaticinaban que el Día Internacional de las Mujeres que se conmemoró la semana pasada sería un día caótico, violento y amargo. Por lo visto, se quedaron con las ganas porque lo que terminamos viendo fue a mujeres manifestándose de forma pacífica, mostrando gran empatía unas con otras, en fin. En Palacio Nacional vimos un acto sin precedentes que podría marcar un cambio en la actitud del presidente frente al movimiento feminista. ¿Quién sabe? Veremos. Destacaron en primerísimo lugar las palabras de la joven diputada Andrea Chávez, quien sin dejar de reconocer todo lo que falta por hacer, pronunció un discurso memorable. Hoy platicaremos con esta nueva revelación de la 4T llamada Andrea Chávez y tendremos una conversación con algunas de las mujeres feministas que estuvieron presentes en esta marcha y fueron parte de su organización para que podamos hacer un balance. Esta noche, Julia Álvarez y Casa, Aleida Hernández y Dana Corres nos ofrecerán una interpretación de las flores, los abrazos, lo positivo y todo lo que nos falta por aprender. Quédense con nosotros. Les cuento que hoy estamos estrenando una nueva sección que vamos a tener de forma semanal que se llama La Premisa Oculta. Y en ella, Violeta Vázquez Rojas, lingüista del Colegio de México, a quien ya han seguido ustedes en este y otros espacios, seguramente nos dará su opinión sobre los temas más importantes del momento, los temas que ella considera importantes. Y me parece, pues, le estoy muy agradecido a Violeta porque además de que considero muy valioso su trabajo y me gusta mucho cómo escribe, creo que de pronto, aunque no es periodista, hace mejor trabajo que varios periodistas. Hola Violeta, ¿cómo estás? Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y buenas noches a tu audiencia. Bueno, pues el propósito de estas conversaciones es un poco desmenuzar cierta información que a veces no está explícita en el debate público, ¿no? Y cuando la conocemos, pues las conclusiones a las que habíamos llegado podría ser que cambiaran. Y en esta ocasión me gustaría hablar de lo que pasó el jueves pasado, el viernes en realidad, en la mañana, despertamos con un comunicado del gobierno mexicano dirigido al Parlamento Europeo, que tenía un lenguaje muy fuerte, ¿no? Poco diplomático, muy inusual. En realidad lo publicaron el jueves en la noche. Y claro, pues se despertaron muchas dudas acerca de si realmente lo había escrito López Obrador o qué pensará el canciller, porque definitivamente no parece el estilo de Marcelo Ebrard. Y bueno, hubo regaños por todos lados, ¿no? Que esas no eran las formas, así no es como se dirige uno a los parlamentarios europeos, porque uno piensa que los parlamentarios europeos son gente preparada, que sabe de lo que está hablando y bueno, pues efectivamente ahí ya nos damos cuenta de que el Parlamento había aprobado en una sesión plenaria un comunicado acerca de la situación de los derechos humanos y de los periodistas en México. Y es un comunicado pues que tiene muchas verdades, eso no se niega en absoluto, y que, digamos, invita al gobierno de México a tomar medidas para la protección de los periodistas, pero muy insistentemente invita al gobierno de México a no usar su plataforma, que, bueno, claramente se refieren a la de quienes quieren las mentiras, ¿no? Hablan de que el gobierno mexicano estigmatiza a los periodistas y, digamos, dirigen la conclusión, no lo dicen, pero llevan a deducir que es por causa de estos señalamientos que hace el presidente hacia la prensa corporativa cuando mienten, cuando hostigan, cuando hacen estos reportajes que no tienen sustento, etcétera. Bueno, pues ellos ven en eso la causa del asedio y del acoso a los periodistas. Ese es más o menos el contenido del comunicado. Entonces, como dije, el comunicado no dice cosas falsas, dice cosas verdaderas, pero las pone juntas de una manera que pareciera que una es causa de la otra, ¿no? Y
La respuesta del gobierno mexicano parecía, ciertamente todavía el viernes a mí me parecía un poquito pasadita de tono, ¿no? Porque por ahí, bueno, lo podemos ver, ¿no? Les dice, es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Entonces, estuve revisando las grabaciones, son pequeñas intervenciones de menos de 2 minutos de cada uno de los parlamentarios que, bueno, que fueron a defender, excepto uno, ¿no? Miguel Urbán Crespo, que no defendió el documento, pero sí el resto de los parlamentarios, no solamente españoles, aunque es un documento promovido más bien por la facción, una facción de España, no necesariamente todos conservadores, por cierto, pero sí, donde son muy evidentes las voces de Germán Terch de Vox y de Francisco José Millán del Partido Popular. Entonces, ya que ves las intervenciones de los parlamentarios, es realmente pasmoso ver cómo ignoran totalmente la situación que están discutiendo. Y si me adelantas, creo que desde el punto de vista de alguien que los ve, digamos, desde este lado del Atlántico, es muy ofensivo ver cómo hay legisladores que se ponen a opinar sobre un país que no es el suyo, pero desconociéndolo totalmente, ¿no? Entonces, tenemos todo tipo de interpretaciones, ¿no? Unos acusan a López Obrador de que es demasiado izquierdista, ¿no? Es el caso de una legisladora italiana de la Liga Nord, que es un partido de derechas, y acusa a López Obrador de ser socialista y dice que por culpa de sus políticas socialistas está frenando el desarrollo del país, que por qué no enfrenta, mejor dice, por qué no reprime la violencia. Y también lo compara con, ella lo dice así, dictadores de Venezuela y Cuba, aludiendo a lo que ella interpreta es la posición de López Obrador ante el conflicto en Ucrania. Son pues posturas muy extrañas, ¿no? No necesariamente están basadas en información verídica. Hay un europarlamentario rumano de apellido Stefanuța, que le dice que en México mata periodistas. México, así como si fuera todo el país el que está involucrado en esta situación que ciertamente es alarmante y que desde aquí, desde el país, se ha señalado y se sigue señalando diariamente, ¿no? Aquí, digamos, nadie ignora y nadie quiere prestar oídos sordos a esta exigencia, y hay muchísima gente y sobre todo muchos periodistas que lo han estado señalando desde hace varios años y no nada más desde este sexenio. Y entonces es muy curioso cómo estos europarlamentarios, ignorando todo el contexto anterior, se lanzan en contra del gobierno de México directamente, ¿no? Hay una diputada sueca, por ejemplo, que definitivamente dice que estos periodistas están sufriendo a manos del gobierno mexicano. Y luego hay un diputado comunista griego que dice que López Obrador persigue y reprime movilizaciones populares. O sea, como que no está ni siquiera enterado de cuál es el tema de la discusión, porque ciertamente pues no se está acusando al gobierno de México de ser omiso ante la represión ante movimientos populares. Pero sí es algo que puedes entender que circula probablemente entre los círculos comunistas, ¿no? Que se comunican entre ellos. Es una retórica pues también muy característica. Bien, Violeta, pues muchísimas gracias por esta participación. Se nos termina el tiempo, pero vamos a enlazarnos nuevamente la próxima semana para poder darle ya continuidad a esta sección, si te parece. Claro que sí. Muchas gracias, ¿Vale? Hernán, y después seguimos.